Meditación al Evangelio con los psicólogos y misioneros Rafael Aníbal Cortés y Mónica Dairén Ospina. Bueno, Dios me los bendiga. Un fraterno saludo de paz y bien a cada uno de ustedes en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Que hoy sea un día bendecido, un día maravilloso, un día lleno de esa bendición del Señor para que Él se glorifique en ti. ¿Qué implica el glorificarse? Que Él a través de tu dificultad se manifieste y que cuando se solucione ese problema, esa situación que tú estás vivenciando, a través de la glorificación de Él en tu vida, tú des testimonio. Eso significa, Señor, glorifícate en esta dificultad, glorifícate en este problema, glorifícate en mi vida, para que yo dé testimonio de tu amor bello, de que tú existes, de que tú eres real. Pero también abre mis sentidos espirituales, porque a veces Él se glorifica y nosotros estamos en el mundo así como medio embolatados un poquito y no damos ese testimonio. Pero todos los días Él se glorifica, todos los días Él se manifiesta. Por ejemplo, un día más de vida, ¿no? Y ese día más de vida es una oportunidad de crecer en el amor de Dios. ¡Qué bello! Entonces recibamos hoy la presencia del Espíritu Santo a través de su preciosa palabra. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Buenos días, eterno Dios. Gracias te damos, Señor misericordioso, por este momento. Gracias por la oportunidad que nos das de vivir. Gracias, Señor, porque es un día para seguir aprendiendo, para seguir aplicando aprendizajes, para poder aplicar también la fe que tenemos en ti, para poder perdonar, para poder realmente vivir como tus hijos. A ti te alabamos y te bendecimos, Padre eterno, porque tú eres grande y maravilloso, único, excelso. No hay ninguno como tú, Señor. Tú eres el único Dios verdadero. Tú eres el único Dios en majestad suprema, el Creador, Señor. Tú que has sido tan bueno, Señor, que sigues creando, que sigues restaurando, que sigues haciendo por nosotros, Señor, a pesar de la maldad de nuestros corazones, a pesar de todo lo que estamos haciendo, Padre, que no es nada correcto. Todo es incorrecto, Señor, porque seguimos haciendo lo malo y estamos permitiendo que el mal tome control, Señor, de nuestras vidas, de nuestras familias, de nuestras ciudades, de nuestros países, Señor. Seguimos con el resentimiento, con la pelea, seguimos con el deseo de seguir haciendo daño, lastimando, Señor. Seguimos mirando las cosas del mundo, apegados a ellos, y no nos estamos dando cuenta que mientras más nos apeguemos al mundo, el mal se sigue burlando de nuestras vidas, Señor. Padre Santo, perdona, Señor, nuestra ignorancia, perdona, Señor, nuestra ceguera, nuestra sordera, Señor. Perdona también nuestra falta de hablar la verdad, de decir las cosas de manera correcta, Señor. Pero eso es especialmente, Padre, perdónanos, porque no te amamos, Señor, porque tú no eres lo primero en nuestras vidas, porque tú no eres, Señor misericordioso, ese Dios para nosotros, Señor. El mundo se convirtió en nuestro Dios. Las cosas del mundo, Señor, personas, objetos, Señor, se han puesto en nuestra vida como dioses, Señor. Y por eso andamos mal y por eso seguimos así, Señor. No estamos haciendo absolutamente nada. Estamos callando, Padre Santo. Nos causa dificultad ser como tus discípulos, amado Jesús. Discípulos que no tuvieron miedo de seguir hablando, independientemente de lo que viniera sobre ellos, Señor. Hombres que demostraron el verdadero amor hacia ti, Señor. Hombres que independientemente de las circunstancias que estaban viviendo, cantaban, danzaban, alababan a ti, Señor. Perdónanos, Padre Santo, la cobardía de nuestras vidas, el miedo que existe, Señor. Perdónanos, Señor, el engaño, la mentira en la que hemos vivido, Dios. Perdónanos, Padre Santo.
porque de verdad que nos falta demasiado, Padre Santo, para amarte con el corazón. Perdónanos, Padre Santo. Tú eres el Dios único y verdadero, Señor. Pero nos falta reconocerte y vivirte, Señor, y a conocerte, conocer tu forma de hablar, tu forma de actuar en nuestras vidas, Señor. Seguimos con baldecitos de aguas tibias, Señor Padre Santo, tratando de solucionar cosas que son de fondo, y las cosas que son de fondo es que nosotros aún no te amamos, Señor. No te amamos, Dios. Aún no nos consideramos tus hijos. Aún nos falta, Señor, realmente vivir la verdad de nuestro evangelio, vivir la verdad de nuestra fe, Señor, que es estar en tu presencia, Señor, estar orando todo el tiempo, Señor, estar meditando en ti, Señor. No, todo el mundo nos está quitando nuestro tiempo, pero porque nosotros así lo permitimos, Señor, porque nosotros no hay compromiso para contigo, Padre. Perdónanos, Señor. Padre Santo, que esta gotita de palabra que tú nos das, Señor, llegue a nuestro corazón. Que tu Espíritu Santo, Señor, venga a nuestras vidas y nos la revele. Y permítenos, Padre mío, que de verdad pongamos por obra tu palabra, que no solo seamos oidores, sino que seamos hacedores de tu palabra. Y que en todo, Señor, te podamos dar la gloria y la honra a ti, Padre eterno. Que tu sangre, amado Jesús, nos redima del poder del enemigo. Que nos limpie nuestro pecado. Que nos permita estar en la luz. Que podamos ser justificados delante del Padre y podamos vivir en santidad. Gracias, Padre Santo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén. Hoy vamos a continuar con el Evangelio de San Marcos, capítulo 10. Vamos a los versículos 28 al 31. Dice: Pedro comenzó a decirle: Nosotros hemos dejado todo lo que teníamos y te hemos seguido. Jesús respondió: Les aseguro que cualquiera que por mi causa y por causa del mensaje de salvación haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o madre, o padre, o hijos, o terrenos, recibirá ahora en este mundo 100 veces más en casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y terrenos, aunque por persecuciones, y en el mundo venidero recibirá la vida eterna. Pero muchos que ahora son los primeros serán los últimos, y muchos que ahora son los últimos serán los primeros. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, esta palabra, bendito y alabado sea el Señor, cómo se relaciona con la palabra que el Señor nos habló precisamente el día de ayer con respecto al abandono y tener nuestra mirada puesta en el cielo y en lo eterno. En la medida que nosotros estamos en lo eterno, pues fácilmente abandonamos las cosas. Pero lo abandonamos no desde lo humano, porque el abandono humano implica resentimiento, implica dolor, pero humano. Mientras que cuando hablamos del abandono espiritual, implica trascendencia, implica que yo voy a dejar que el otro crezca y yo voy creciendo. En la medida que yo crezco espiritualmente, el otro va creciendo. Dejar a padre y madre no quiere decir, como en algunos momentos se ha dado, no, entonces yo me voy para el evangelio y dejo de tener mi responsabilidad con ustedes en la casa, porque el Señor provee. Esas maneras no son de actuar espiritualmente. O sea, uno tiene que dejar organizar las cosas y seguir al Señor en el evangelio. Nosotros vivimos del evangelio exclusivamente porque se nos dieron las cosas para que vivamos del evangelio. En la medida que tenemos una profesión, en la medida que tenemos una experiencia de vida, en la medida que el Señor nos llama para este ministerio. Y aún así no quiere decir que tú no estés llamado para un ministerio, sino que la forma de hacerlo es diferente. Pero lo importante es que nosotros aprendamos, primero, sobre todo, a tener esa comunicación con el Señor para poder decirle: sí, abandono, sí, dejo, sí, hago este trabajo para ti.
porque en ocasiones, por ejemplo, estamos en un ministerio y fácilmente porque nuestro esposo o nuestra esposa está en el mundo y ella nos pide que nosotros no sigamos en eso, le obedecemos, porque Él se convierte en nuestros ídolos y no hacemos realmente la voluntad del Señor. O sea, a mí me sorprende mucho cómo este testimonio me fascinó. Una señora me dice: Rafael, es que antes de conocer del Señor, pues yo estaba muy pendiente de la casa, pero había muchos problemas con mi esposo, muchas dificultades, yo muy celosa, él de igual manera también. Entonces él, infiel, se va de la casa. Luego que llega a la casa, entonces yo estoy consagrada al Señor, inclusive los acompaño a ustedes, hago el Santo Rosario, estudio la palabra, hago los seminarios que ustedes nos proponen. Y en este momento mi esposa entonces empezó a juzgarme, a criticarme, que por qué yo le doy tanto tiempo a las reuniones, por qué le doy tanto tiempo al rosario. Le digo: pero si es que yo no he dejado de atender, antes al contrario atiendo más y soy más organizada porque tengo más tiempo, porque el Señor me organizó los tiempos, ya no ando tan angustiada y he sabido manejar muy bien los tiempos porque me prohíbes hacer esto si es que estoy haciendo las cosas bien, ya ni peleo. Pero como él estaba tan acostumbrado a la pelea, tan acostumbrado a la discusión, pues entonces le parecía extraño que ella cambiara, pero realmente ella estaba haciendo las cosas mejor de las que hacía antes, ¿sí? Respondía realmente a lo que antes hacía, pero él no lo veía. ¿Por qué? Porque su mente estaba entenebrecida. Ella no dejó de buscar del Señor, independientemente, pero sí hay otras personas que están en un ministerio y fácilmente dejaron, abandonaron, crecieron el amor del Señor, pero por estar buscando lo humano, los tesoros humanos, como decía ayer el Evangelio, los tesoros humanos, el buscar ese hombre que se fue, esa mujer que se fue, ella les prohíbe o él les prohíbe y le hacen caso. No, es para que ella esté contenta, para que él esté contento. Sí, entonces si él está contento, ella está contenta, ¿cómo está mi Señor contigo? ¿También contento, contenta? ¿Cómo se sentirá mi Señor contigo? Cuando tú caes fácilmente en esa cuestión de permitirte la parte de tu dignidad que te la denigran, que te hacen daño en tu integridad personal, mujer de Dios, que te humillan en la parte de la intimidad, y entonces en ese momento tú, por satisfacer a tu esposo, y tú te sientes muy mal, entonces ¿a quién tú le hiciste sonreír? ¿A tu esposo? Él ni se sonríe porque cuando termina contigo en ese momento de intimidad te trata con humillación y te maltrata. Y entonces, ¿cómo hace sonreír al Señor? ¿Lo hace sonreír o lo hace llorar? Entonces, ¿cuál es la actitud que tenemos frente al llamado que Él nos hace? ¿Cuál es la actitud que tenemos con respecto al abandonar? Porque para eso tenemos que tener nuestra mirada puesta en lo eterno. Ahí el Señor nos lo está diciendo, Pablo nos lo ratifica, cuando dice: tengamos la mirada siempre en lo eterno. Si tú estás en lo eterno, perfectamente vas a saber que tienes una esperanza de que esto va a ser diferente, que esto es pasajero, que esto es temporal. Lo importante es que nosotros estemos en esa paz que solamente viene de Dios. Y es importantísimo lo que Rafa acaba de decir frente a buscar esa paz que viene de Dios, porque la paz no la va a dar el mundo, la paz no la va a encontrar teorías, la paz no se va a encontrar en una persona, la paz no se va a encontrar porque tengas propiedades, no. La paz se encuentra solamente en el corazón, cuando tú realmente vives al Señor, porque esa es la parte más difícil para nosotros. Muchísimos años hemos vivido influenciados por el enemigo, viviendo en el mundo. Por eso es que queda tan difícil a veces uno morir al mundo. Sí, es muy difícil, y a veces uno cree, y ese es el engaño que el enemigo maneja en nosotros, uno cree que uno ha muerto al mundo, ¿sí? Pero vaya, quítale alguna cosa de las que tú tienes de pronto, y cómo te angustias por esas cosas. Una persona, una propiedad, un dinero, un trabajo, o sea, a veces ni nos damos cuenta y creemos que no, porque entonces tan temprano nos madrugamos a hacer el rosario y hacemos la coronilla y hacemos 1000 novenas y hacemos 1000 consagraciones, y resulta que en el momento en que se te quita tu estabilidad, en el momento en que se te quita algo o está peligrando para que pierdas algo, pierdes toda tu estabilidad, pierdes toda tu tranquilidad, vives angustiado, vives amargado, vives pensando en esa situación, y entonces uno dice: ¿y cuál era el amor?
cuál era el amor que supuestamente teníamos en Dios. Ahí es donde mostramos claramente que no hemos muerto, que no hemos entregado todo a nuestro Señor y que pase lo que pase, quiten lo que nos quite, primero es Dios. Primero me mantendré tranquilo y me mantendré enfocado, me mantendré haciendo las cosas que Dios quiere. Porque eso es lo que el Señor quiere, que nos dejemos llenar de su presencia y que hagamos lo que Él desea para nosotros. Dios no es malo, Dios está probando nuestra fe, Dios está probando nuestro amor hacia Él. Miremos el pasaje de Abraham cuando él tiene su hijo, él está feliz con su hijo, él mejor dicho, su hijo era lo mejor. Y ¿sabes qué? Después de que era su único hijo, lo concibió después de los 100 años, lo tuvo. Y fuera de eso, ¿sabes qué? Le pide a los 13 años del niño que vaya y lo sacrifique, que se lo entregue. Me supongo que esos 3 días de camino de Abraham fueron una tormenta posiblemente él era renegando, posiblemente él era pensando de manera incorrecta o diciendo, pero Dios, ¿para qué me da esto? Para quitármelo luego. No creo. No creo tampoco. Abraham, me supongo que dentro de su dolor, él adoraba al Señor, él bendecía al Señor, él se concentró en el Señor. Él iba a hacer lo que el Señor le pidió, independientemente de si tenía dolor o no. Él confiaba en que esa promesa que el Señor que nuestro Padre Dios le había dado y que tendría una descendencia bastante grande, se iba a cumplir. Y que si en ese momento le pedía a su único hijo, era por algo. Y él simplemente creyó que podía tener tristeza, sí, pero no se le mostró al niño. O si no, el niño le hubiera dicho, papá, ¿por qué lloras? Papá, ¿qué te está sucediendo? Hay algo raro, porque era un joven de 13 años, ya entiende muchas cosas. Nosotros si tenemos hijos ya entendemos eso. O acuérdate cuando tú tenías 13 años y te vas a dar cuenta que tú te das cuenta de muchas cosas. Entonces ese niño ya se daba cuenta de cosas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando nosotros decimos realmente entregar, morir a las cosas del mundo, realmente voy a morir y voy a seguir alabando al Señor. No es entrar en depresiones, angustias, desesperación y, mejor dicho, consigo hasta a investigadores o te vuelves investigador para conseguir las cosas que se te están perdiendo. Se te está perdiendo tu esposo, entonces tienes que volverte la investigadora del mundo. No, eso es estar apegado al mundo, eso es no tener a Dios por Dios. Eso es no tenerlo por Dios. Y ahí es donde nosotros, el Señor, nos cuestiona en estos tiempos. ¿Qué nos está sucediendo? Estamos haciendo cosas incorrectas. Por ejemplo, aquí en Colombia se aprueban unas leyes contra la vida. ¿Y qué? Mantenemos el silencio. Mantenemos como la apatía de querer compartir, de querer hablar, de querer decir qué nos está sucediendo. ¿Cómo estamos votando por consagrar un país completo por 5 personas que votaron a favor del aborto, en contra de yo no sé cuántos que no estamos en contra estamos en contra del aborto? 5 personas votan a favor del aborto y están consagrando todo un país a Satanás, porque eso es lo que se está haciendo, consagrar un país a Satanás. Y eso no solamente es Colombia. Yo sé que son muchos países que han vivenciado eso. ¿Y qué estamos haciendo nosotros? Preocupados si mi esposo llegó hoy a las 10 de la noche. Preocupados si se fue con la otra. Si tu hijo vino o no vino. Estás preocupado, es por tu situación y no te estás dando cuenta que el mal, en la medida en que toma control de todo lo que hay a tu alrededor, pues tú también vas a sufrir las consecuencias. Necesitamos dejar nuestro silencio. Esa prudencia incorrecta, porque esa prudencia es quédate callado, no hables nada, no digas nada, y con base en eso entonces aguántate todo lo que te llega, porque es la voluntad de Dios. No, la voluntad de Dios es que nosotros, si somos sus hijos, no permitamos que todas las cosas que están a nuestro alrededor sean consagradas a Satanás. Creo que somos hijos, y aquí lo está diciendo el mensaje claramente. Si dejas todo por el mensaje de mi salvación,
O sea, no nos quedemos callados, tenemos que hablar, tenemos que decir, las cosas como se están dando son incorrectas. Estamos dejando que las personas que están fuera del Evangelio estén manejando las cosas en contra de nosotros y nosotros simplemente bajamos la cabeza. Y no es así. El Señor quiere que nosotros nos despertemos y busquemos a todos aquellos nuestros hermanos que están bien perdidos. Cuando Saulo queda ciego, llegó Ananías y él tenía miedo de ayudarlo, pero Ananías le ayudó. Ananías obedeció a nuestro rey cuando le dice que vaya y le dé la vista. Tenía miedo, ¿por qué? Porque Saulo era un asesino de gente creyente en Dios, pero especialmente en nuestro Señor Jesucristo. Pero Ananías, independientemente de si le fuera a hacer daño o no, Ananías fue y obedeció y le devolvió la vista. Y a raíz de eso, ese perseguidor, ese que tanto pecaba, en donde abundaba el pecado, en él sobreabundó la gracia, y tenemos grandes libros escritos por él para que nosotros fuéramos guiados. Entonces, ¿qué nos está sucediendo? Si nuestro Dios es de poder, nuestro Dios es un Dios que ha hecho todo lo que está alrededor, que tú te disfrutas, el mar, las plantas, las flores, los olores, los sabores, las diferentes texturas, todo lo ha hecho Él por nosotros. Él dio hasta un hijo para que nosotros podamos ser salvos si queremos, porque además de eso respeta nuestra libertad. Nosotros, ¿qué hemos hecho por Él? Estar peleando por las cosas que Él nos dio. Nos quedamos con cosas muy escasas, muy pequeñas. Realmente nos estamos quedando con lo mínimo y no estamos buscando lo más grande, el premio mayor, que realmente llegar a la presencia de Él. No estamos corriendo correctamente la carrera para llegar a su presencia. Y el Señor nos está pidiendo es que nosotros nos fijemos que tú te estás corriendo una cuadra y tienes que correr millas. E ir millas adelante de muchos. ¿Y qué estás haciendo? Simplemente te quedas allí, con aquello que tienes a tu alrededor. No miras más lejos de tu nariz. Y entonces te golpeas en tu nariz y, ¡ay, Dios santo!, se te acaba el mundo. Y el Señor no quiere eso de nosotros. Si Él nos pide cosas, es porque Él sabe que pueden llegar a ser los hijos de Él. Lo demostró claramente nuestro Señor Jesucristo. Y si nuestro Señor Jesucristo era el Hijo de Él y nos llama a nosotros sus hijos, quiere decir que nosotros podemos llegar bastante lejos si nos permitimos conocerlo. Es un testamento grande que nos ha dejado nuestro Padre. Un testamento para que conozcamos nuestras riquezas en su gloria. Las riquezas que Él nos deja en su gloria. ¿Y qué hacemos con ese testamento llamado palabra de Dios o Biblia? Simplemente lo ignoramos. ¿Por qué? Porque no nos interesa conquistar las riquezas que nuestro Padre nos dejó. Entonces, cuando no nos interesa, viene alguien que sí se apropia de las riquezas que nuestro Padre nos dejó. ¿Y qué hace con esas riquezas? Él sí las pisotea, las destruye, las vuelve nada. Porque no le interesa eso, le interesa en nuestra vida, lo que nosotros somos. Y desafortunadamente estamos dejando que el mal tome control. ¿Qué estamos abandonando por el Señor? Es lo que nos pregunta. ¿Qué es lo que estamos entregando por el Señor? ¿Qué dificultad tan grande? Porque no estamos entregando mayor cosa. Y nos da miedo entregar ese esposo que nos está traicionando. Nos da miedo entregar esos hijos que no quieren obedecer. Nos da miedo entregar todo. ¿Qué estamos entregando por Él? Para que podamos recibir la bendición y la herencia que tanto desea el Señor entregarnos. Pero Él nos está probando si somos capaces de manejar las cosas de su reino. Porque eso es lo que Dios quiere. Que aprendamos a manejar la herencia que Él nos está dejando. Que la aprendamos a conocer, a realmente a producir esa herencia. Porque qué ganas tú de recibir una herencia de una fábrica bien grande cuando la desconoces y la vas a terminar gastando en tus caprichos y en todo lo que no es correcto. Dios está probando si somos capaces de manejar la herencia que Él nos quiere dejar. Depende de nosotros si queremos morir a nosotros o no, amor. Y fíjate lo interesante cuando tomas el pasaje de Abraham.
y Isaac, que era el hijo, tan particular como el hijo simplemente dijo, ¿dónde está el cabrito? No dijo más. ¿Y dónde está el cabrito? Para el sacrificio. Y él dijo, Dios proveerá. Qué precioso. Ahí está la clave. Dios proveerá. Y simplemente obedeció. Y el hijo no dijo absolutamente nada porque repetía el mismo modelo del padre. Qué particular, porque otros hijos que habrían hecho, rebeldía, pataleta, yo no voy, sale corriendo, y interrogación para aquí, interrogación por allá, simplemente se fue en silencio obedeciendo al padre. Lo que es el padre es el hijo. Qué interesante. Queremos dejar un legado a nuestros hijos, queremos dejar un legado a nuestra familia, porque así no tengas hijos, tú estás dejando un legado a tu familia, estás dejando un legado en tu ministerio. Para dejar ese legado, pues tienes que reconocer a qué reino tú perteneces y comportarte de acuerdo al reino al que perteneces, al cielo, porque tú no perteneces a este reino, porque el príncipe de la tierra es el demonio. Dios lo reprenda, eso está escrito en la palabra, Dios lo reprenda, como el ángel lo reprendió, le dijo que Dios lo reprenda. Entonces, fíjense, Moni, que a mí me parece bien interesante cómo si nosotros realmente sabemos quiénes somos, vivimos de acuerdo a porque no solamente saber que soy el hijo amado de Dios, sino vivir esa condición, pues vamos a tener esa autoridad y esa dignidad, y de esa manera perfectamente podemos decirle a las circunstancias, basta, porque lo contrario simplemente nos dejamos agobiar, nos dejamos atormentar, andamos con mucha quejabanza y no decimos lo que dijo Abraham tan bello, Dios proveerá. Y si Él provee es porque mi confianza está puesta en Él. Amén. Él sabrá cómo resuelve esa situación, porque Él dice que Él es el Dios de lo imposible, el único Dios, porque Él es el único Dios. Que nosotros nos creamos otros dioses y le damos poder a otras cosas es diferente, pero Él es el único Dios. Y si creemos en nuestro Padre, si sabemos que Él es nuestro Padre, entonces Él va a manejar y va a tener el control de todas las circunstancias, porque todo tiene un propósito. Todo tiene un propósito, todo tiene una razón de ser. Todo obra para bien de los que amamos al Señor. Todo pasa para bien. Todo tiene su propósito. Alabado sea el Señor. Se nos presentó esto, bendito sea el Señor. Dios proveerá. Él es el que tiene el control para todo. Bendito sea el Señor. Por eso es que queremos invitarlos a que realmente nos acompañen ustedes en nuestra comunidad, si ustedes tienen el tiempo, para que hoy, por ejemplo, generalmente los martes, mi esposa, todos los martes ya tiene su reunión de mujeres, y para las 6:30 de la tarde siempre vamos a tener esa reunión linda. Entonces acompáñanos, y allí en nuestra web tienen la forma de contactarte con nosotros, y también los hombres tenemos los jueves, qué precioso, hacemos oración con el Santo Rosario, y el sábado, jueves a las 9:30 de la noche, el sábado a las 6:30 de la mañana tenemos nuestro encuentro de hombres, donde compartimos la palabra y oramos y compartimos testimonios. Entonces, como dicen una región de Colombia que es el Valle del Cauca, si quieres más, que le piquen caña. Que le piquen caña, dice así. Dios todo lo da, todo lo pone al servicio, todo busca la forma en que no nos perdamos, que tú ni yo nos perdamos, lo busca por donde sea, constantemente. Y hoy la palabra nos está diciendo, tenemos que soltar, abandonar y tener nuestra mirada puesta en el Santísimo, en lo alto, en lo eterno, porque si tú tienes la mirada puesta en lo eterno, no te vas a agobiar. Otro testimonio, el de Pedro, sabiendo nadar, siendo nadador, porque él sabía nadar, en el mar que él conocía, mar de Galilea, mar de Tiberíades, él sabía nadar, y entonces se fue caminando, ¿y qué pasó? Se quedó mirando las circunstancias, se quedó mirando alrededor, y no perseveró. Se hundió porque dejó de mirar al Señor. Si tú tienes tu mirada puesta en el Señor, así pase el tormentas y lo que sea, no te hundes. Entonces aprendamos a soltar a toda esa cantidad de ataduras que no te están dejando crecer.
te invito a que veas una película, generalmente yo la recomiendo, pero la de dibujos animados. Está en actores común y corriente, pero también están, no, común y corriente no, con actores, y está con dibujos animados. Te recomiendo la de dibujos animados, se llama El Camino del Peregrino. Mírala, es lo más de linda. Ten tu mirada en tu objetivo. Dios te bendiga, tengas un día espectacular y recuerda hacer nuestros seminarios que son muy buenos. Dentro de poco te vamos a invitar a un retiro que vamos a tener maravilloso con unos invitados espectaculares. Dios me los bendiga. Dios los bendiga, que estén muy bien.